La historia que estamos a punto de explorar comienza en un cuarto oscuro, entre cubetas de químicos y el olor penetrante del revelado fotográfico. Es el año 1898 en Turín, Italia. Un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia acaba de tomar la primera imagen oficial de una reliquia que ha desconcertado al mundo por siglos: la sábana santa. Mientras Pia observa cómo la imagen aparece lentamente en la placa de vidrio, algo increíble sucede. El rostro de un hombre, con una paz majestuosa a pesar del evidente sufrimiento, surge de las sombras. En ese instante, la ciencia y la fe se cruzaron de una forma que nadie esperaba. Este trozo de lino, de poco más de 4 metros de largo, no es solo una pieza de tela antigua. Es, para muchos, el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos. Pero más allá de las creencias personales, lo que los investigadores han encontrado al analizar sus fibras, es un relato forense de una brutalidad asombrosa. No estamos ante una pintura ni una obra de arte medieval. Estamos ante un mapa de sangre y dolor que coincide de forma milimétrica con los relatos históricos de la pasión de Jesús de Nazaret. Para entender la magnitud del misterio, primero debemos mirar el tejido. No es un lino cualquiera. Los expertos en textiles han identificado que se trata de un tejido en espiga, un patrón complejo que en el siglo I era extremadamente caro. Solo personas de alto nivel adquisitivo podrían haber comprado una tela de esta calidad para un entierro. Este detalle ya nos pone sobre la pista de los relatos bíblicos, que mencionan a hombres ricos como José de Arimatea encargándose del sepelio. Pero el verdadero secreto de la sábana no está en su precio, sino en lo que viajó con ella. Al analizar el polvo y los restos atrapados entre los hilos, los científicos encontraron rastros de polen. No era un polen cualquiera, sino especies vegetales que solo crecen en una zona muy específica, el Mediterráneo oriental, concretamente en los alrededores de Jerusalén. Estas plantas florecen en primavera, la misma época en la que históricamente se sitúa la muerte de Jesús. Además, se han detectado trazas microscópicas de ADN y microorganismos que confirman que la tela pasó la mayor parte de su existencia en esa región, mucho antes de aparecer en Europa durante la Edad Media. Si analizamos la imagen desde un punto de vista puramente médico, lo que encontramos es una autopsia grabada en lino. Alfonso Sánchez Hermosilla, un reconocido médico forense, ha dedicado décadas a reconstruir lo que le ocurrió a este hombre. Y lo que describe es estremecedor. El hombre de la sábana no fue simplemente ejecutado, fue sometido a una tortura sistemática diseñada para llevar el cuerpo humano al límite absoluto de la resistencia. Todo comienza con la flagelación. Las marcas en la espalda, el torso y las piernas no fueron causadas por un látigo común. Los verdugos utilizaron un instrumento llamado flagrum taxilatum. Este látigo romano terminaba en pequeñas bolas de metal o trozos de hueso. Cada golpe no solo cortaba la piel, sino que arrancaba trozos de tejido muscular. Los forenses han contado más de 100 marcas de este tipo por todo el cuerpo, incluyendo los glúteos. Esto indica que el hombre fue desnudado completamente antes del castigo. El daño fue tan profundo que los médicos aseguran que los órganos internos, como los riñones y los pulmones, sufrieron lesiones graves antes siquiera de llegar a la cruz. Una persona sometida a este nivel de castigo habría muerto en pocos días incluso si no hubiera sido crucificada, debido a la insuficiencia renal causada por el daño masivo en los músculos. Después de la flagelación, la historia continúa en la cabeza. Solemos imaginar una corona circular de espinas, algo parecido a una diadema. Sin embargo, las heridas en el cuero cabelludo del hombre de la sábana cuentan una historia diferente. Las manchas de sangre, más de 50 lesiones puntiformes, indican que se utilizó un casco de espinas que cubría toda la parte superior del cráneo. Históricamente, esto tiene mucho más sentido, ya que las coronas de los reyes en Oriente Medio tenían forma de casco, no de aro. La intensidad del sangrado en esta zona es lógica, pues el cuero cabelludo es una de las partes del cuerpo con mayor riego sanguíneo. El camino hacia la ejecución también dejó sus huellas. En los hombros del hombre se aprecian rozaduras profundas y hematomas que sugieren que cargó con un objeto pesado y rugoso, probablemente el madero horizontal de la cruz. Hay marcas de caídas en las rodillas, donde la piel aparece rota y mezclada con restos de tierra típica de la zona de Jerusalén. Cuando llegamos al momento de la crucifixión, los hallazgos forenses desafían la iconografía tradicional. Durante siglos, el arte ha mostrado los clavos atravesando las palmas de las manos, pero el hombre de la sábana tiene los clavos en las muñecas. La ciencia forense explica por qué. Las palmas no pueden soportar el peso de un cuerpo humano, la carne se desgarraría y el condenado caería de la cruz. Los romanos, expertos en ejecuciones, sabían que el lugar exacto era el espacio de destot en la muñeca. Al clavar allí, el metal atraviesa el nervio mediano, provocando un dolor insoportable y obligando a que los pulgares se contraigan hacia adentro.
Curiosamente, en la imagen de la sábana no se ven los pulgares, lo que coincide exactamente con este fenómeno fisiológico. La causa final de la muerte fue una combinación de factores, pero el principal fue la asfixia. Al estar colgado por los brazos, la caja torácica queda expandida y el aire no puede salir. Para respirar, el condenado debe apoyarse en el clavo de los pies y elevarse, un esfuerzo agonizante que acaba por agotar el corazón. El hombre de la sábana presenta signos claros de edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones producto del fallo cardíaco y la falta de oxígeno. Uno de los detalles más impactantes de la investigación es la herida del costado. Según los registros, un soldado romano clavó una lanza para asegurarse de que el reo estaba muerto. En la sábana, esta herida es perfectamente visible entre la quinta y sexta costilla. De ella brotó sangre y un líquido transparente que los testigos de la época llamaron agua. Hoy los médicos forenses saben que se trataba de líquido pleural y pericárdico, que se acumula alrededor del corazón y los pulmones en situaciones de trauma extremo. Lo más revelador es que los investigadores han encontrado un orificio de salida en la espalda, lo que demuestra que la lanza atravesó el cuerpo de lado a lado con una fuerza tremenda. Pero el misterio de la sábana no termina con la muerte. El proceso de entierro seguido con este hombre fue inusual para un ejecutado. Normalmente, los cuerpos de los criminales eran arrojados a fosas comunes. Sin embargo, este cuerpo fue tratado con un cuidado extremo. Se han encontrado restos de aceites y perfumes caros, como el aloe, la mirra y el helichrysum. Esta última planta se utilizaba exclusivamente en los entierros de reyes y sumos sacerdotes en el siglo I. El hombre fue envuelto en el lino fino sin ser lavado previamente. Esto, que podría parecer una falta de respeto, es en realidad un cumplimiento estricto de la ley judía de la época. En una muerte violenta, los judíos creían que el alma residía en la sangre. Si el cuerpo perdía sangre, esa sangre debía enterrarse con él para asegurar su resurrección. Por eso no lavaron el cadáver y utilizaron telas adicionales, como el sudario de Oviedo, para cubrir la cabeza y evitar que los fluidos cayeran al suelo. La conexión con el sudario de Oviedo es una de las pruebas más sólidas de la autenticidad del relato. Esta pequeña tela, que se encuentra en España, no tiene imagen, pero tiene manchas de sangre que coinciden exactamente en posición y tipo con las de la sábana santa. Ambas telas cubrieron al mismo hombre en momentos diferentes. El sudario se usó para envolver la cabeza desde que fue bajado de la cruz hasta que llegó al sepulcro. Y la sábana fue el lienzo definitivo. Lo que realmente desconcierta a la ciencia moderna no son las heridas ni la sangre, sino la formación de la imagen. A pesar de toda la tecnología del siglo XXI, nadie ha podido explicar cómo se grabó esa figura en el lino. No hay pigmentos, ni tintas, ni pinturas. La imagen es el resultado de una deshidratación y oxidación de la capa más superficial de las fibras de la tela, de apenas unas micras de grosor. Es como si una ráfaga de energía intensa y brevísima hubiera emanado del cuerpo, proyectando su forma sobre el lienzo. Es una quemadura controlada que contiene información tridimensional, algo imposible de lograr para un falsificador medieval. Si retrocedemos en el tiempo, la historia de la sábana se vuelve una novela de intriga. Aunque muchos citan el siglo XIV como su primera aparición documentada, existen rastros mucho más antiguos. Se habla del mandilion de Edesa, una tela con el rostro de Jesús, que fue llevada a un rey mesopotámico en el siglo V. Esa reliquia terminó en Constantinopla y desapareció durante el saqueo de la ciudad por los cruzados en el siglo XII. Es muy probable que un caballero cruzado se llevara la tela a Europa, donde reaparecería siglos después en manos de una familia noble francesa. Al final, la sábana santa nos coloca frente a una encrucijada. La probabilidad estadística de que un hombre fuera torturado y enterrado exactamente de la misma forma que describen los evangelios, y que además dejara una huella física inexplicable en una tela de lujo del siglo I, es ínfima. Como científicos, los investigadores admiten que siempre existe una posibilidad remota de que sea otra persona. Pero los hechos acumulados apuntan en una sola dirección. Lo que vemos en este lino no es solo el rastro de un crimen antiguo. Es el registro físico de un hombre que fue tratado simultáneamente como el peor de los delincuentes y como el más alto de los reyes. Los clavos y los látigos hablan de su ejecución, mientras que el lino caro, los perfumes reales y el cuidado en el entierro hablan de su dignidad. El hombre de la sábana permanece en silencio, pero las marcas en el tejido cuentan su historia con una claridad que el paso de los milenios no ha podido borrar. Al observar los detalles microscópicos, descubrimos que el proceso de formación de la imagen sigue siendo el mayor desafío para la física. Se ha intentado replicar mediante calor, mediante ácidos, incluso mediante vapores orgánicos, pero nada produce el mismo efecto de profundidad y detalle. La imagen no está impregnada en el tejido. Flota sobre él, afectando solo a la parte más externa de la celulosa. Es un fenómeno que no se encuentra en ningún otro objeto del mundo.
Incluso el tipo de sangre, identificado como AB, es el mismo que se ha encontrado en otros milagros y reliquias relacionadas con el mismo contexto histórico. Es un grupo sanguíneo poco común en términos globales, pero presente en la población de Oriente Medio desde la antigüedad. Cada dato, desde la forma de los nudos utilizados para atar la tela hasta los granos de polen de plantas extintas, actúa como una pieza de un rompecabezas que se armó hace 2000 años en una tumba excavada en la roca. La ciencia forense moderna ha transformado nuestra comprensión de este objeto. Ya no lo vemos simplemente como un icono religioso, sino como un documento histórico de valor incalculable. Nos permite reconstruir, minuto a minuto, el sufrimiento de un hombre cuya muerte cambió el curso de la historia. Cada herida de látigo, cada espina clavada y cada gramo de líquido pulmonar nos habla de una realidad física tangible, alejada de las idealizaciones artísticas. El trabajo de investigadores como los del Centro Español de Sindonología ha sido vital para separar el mito de la realidad. A través de la reconstrucción anatómica y antropológica, han devuelto la humanidad a la figura de la sábana. Ya no es una sombra borrosa, es un hombre de carne y hueso, con una musculatura potente y rasgos semíticos, que enfrentó un final de una violencia difícil de imaginar. La sábana santa sigue ahí, guardada en su capilla en Turín, protegida por gases inertes y sistemas de seguridad avanzados. Pero su verdadero poder no reside en su conservación, sino en las preguntas que sigue obligándonos a hacer. ¿Cómo es posible que una tela capture un instante de la historia con tal precisión forense? ¿Qué tipo de proceso físico puede dejar una imagen negativa en un tejido antiguo? Mientras la tecnología avanza, el misterio, en lugar de disiparse, parece hacerse más profundo y fascinante. A través de este viaje por la ciencia y la historia, nos queda claro que la sábana es mucho más que un objeto de devoción. Es un puente entre el pasado y el presente, un archivo biológico que ha sobrevivido a incendios, guerras y el paso del tiempo. Ya sea que uno vea en ella la prueba de una resurrección o simplemente el sudario de un rebelde crucificado, lo cierto es que el hombre de la sábana sigue desafiando nuestra lógica y nuestra comprensión del mundo. Cada vez que un forense analiza una de esas manchas de sangre, cada vez que un botánico identifica una nueva espora de la Judea del siglo I, la historia se vuelve más real. No son solo palabras en un papel antiguo, son hechos grabados en lino. Y esos hechos nos cuentan que en algún momento de la historia, un hombre sufrió exactamente lo que los relatos dicen. Fue envuelto en una tela de rey y dejó tras de sí un enigma que, hasta el día de hoy, nadie ha podido resolver. El estudio de la síndone nos recuerda que la verdad suele ser más compleja y sorprendente que cualquier ficción. Nos enfrentamos a un objeto que no debería existir según las leyes de la producción artística medieval, pero que está ahí, ofreciendo datos coherentes a través de la química, la medicina y la arqueología. Es una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer que, a veces, el pasado deja huellas que ni siquiera el tiempo más largo puede borrar por completo. La investigación continúa, y con cada nuevo descubrimiento, la figura del hombre de la sábana se vuelve más nítida. Sus heridas nos hablan de su dolor, su ropa nos habla de su origen, y el misterio de su imagen nos habla de algo que todavía no alcanzamos a comprender. Es un relato escrito en sangre y fibras de lino, un mensaje enviado desde el siglo I que todavía estamos intentando descifrar. En las últimas décadas, la tecnología de imagen digital ha permitido ver detalles que Secondo Pia nunca pudo imaginar. Hemos descubierto la profundidad de las heridas de la espalda, la dirección exacta en la que fluyó la sangre por los brazos y la presión ejercida por el sudario sobre el rostro. Todo este volumen de información refuerza la idea de que estamos ante un evento real, un suceso histórico capturado en un lienzo funerario. El análisis de los sedimentos de tierra, encontrados en los pies del hombre, también aporta datos cruciales. Se trata de travertino aragonito, un tipo de piedra caliza muy específica que se encuentra en las tumbas de Jerusalén. El hecho de que este polvo esté presente en las zonas de mayor contacto, como los pies y las rodillas, confirma que el cuerpo caminó y cayó sobre el suelo de esa región antes de ser depositado en la tela. Son estos pequeños detalles, invisibles al ojo humano durante siglos, los que otorgan a la sábana una credibilidad que difícilmente puede ser ignorada. Incluso la forma en que el cuerpo fue depositado sobre la tela revela información sobre las costumbres de la época. El hombre fue colocado en una mitad del lienzo, y la otra mitad se pasó por encima de su cabeza para cubrir el frente de su cuerpo. Este método de amortajamiento es típicamente judío, y coincide con las descripciones de los ritos funerarios para personas que habían muerto en circunstancias especiales. El uso de cuerdas y nudos para asegurar el lienzo también ha dejado marcas sutiles que los expertos han podido identificar, mostrando un proceso de entierro llevado a cabo con rapidez, pero con un respeto absoluto por la ley religiosa. A medida que cerramos este análisis, queda claro que la sábana santa no es un objeto estático. Es un campo de batalla científico donde se encuentran la física, la biología y la historia. Cada hilo de lino es un testigo silencioso de un drama que ocurrió hace 2 milenios.
Y aunque las respuestas definitivas sigan siendo esquivas, la evidencia forense es tan contundente que nos obliga a tratar este lienzo con la seriedad que merece un registro criminal único en el mundo. El hombre de la sábana, con sus manos cruzadas y sus heridas abiertas, sigue siendo el centro de un debate que trasciende las fronteras de la fe. Es un recordatorio de la fragilidad humana y, al mismo tiempo, de la persistencia de la memoria. A través de la ciencia, hemos podido reconstruir su muerte. Pero el origen de su imagen sigue siendo el último secreto, una frontera que la tecnología aún no ha cruzado. La historia de la pasión, tantas veces contada, encuentra en este lino una dimensión física sobrecogedora. Ya no son solo relatos, son fracturas, hemorragias y desgarros que podemos analizar con la precisión de un laboratorio moderno. Y en esa precisión, en esa coherencia absoluta entre el objeto y la historia, reside la verdadera fuerza de la Sábana Santa. Un enigma que, lejos de agotarse, se renueva con cada generación de investigadores decididos a descubrir la verdad que se oculta entre sus hilos.